Felices Pascuas, hermanos y hermanas. Un abrazo virtual para todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, que es la primera que hacemos de este curso bíblico. Vamos a tener varias sesiones, así que les damos la bienvenida a todos y todas de distintos lugares que se están conectando, especialmente a las personas que están siendo afectadas por la pandemia que sufre tanto el mundo entero, y a todos los que están batallando y atendiendo a los enfermos y a todos los que intervienen de alguna manera en esto. Queremos de manera especial encomendar el alma de la religiosa hermana Aide Rodríguez, hermana del beato Carlos Manuel Rodríguez, quien partió ayer a morar a la casa del Señor. Allá está en el abrazo eterno con nuestro beato Carlos Manuel. Que descanse en paz. Yo soy el padre Feliciano Rodríguez Domínguez, soy párroco en la parroquia del Salvador, en el barrio Borinquen, en Caguas. Es un placer estar aquí y que podamos compartir esta reflexión y este estudio de la palabra. Dice San Jerónimo, que es el padre de los estudios bíblicos en la Iglesia Católica, que la Sagrada Escritura debe leerse con el mismo espíritu con que se escribió. Lo dice en su comentario a la carta de San Pablo a los Gálatas, en el número 5. Así que con ese espíritu es que queremos vivir la Escritura. Y si todo lo demás que dijéramos aquí no se pudiera recordar, lo más importante que vamos a decir es que la Biblia se escribió para la vida. La Biblia es un libro para vivir, no es para memorizárselo, no es para hacer muchas citas, es para vivirlo. Y cuando el Señor le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versos 67, 68, si ellos también pensaban dejarlo como estaba haciendo la gente en aquel momento, Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa expresión de Pedro, de que las palabras de Jesús son de vida, nos reafirma esto que estamos diciendo, que la Biblia se escribió para la vida. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y está todo dedicado a la Biblia. Es un salmo sobre la ley de Dios, sobre la palabra. En cada uno de los más de 100 versículos que tiene ese salmo menciona la palabra de Dios, menciona la ley de Dios, tus decretos, tus preceptos, tus alianzas, tus mandatos. De una manera u otra está en cada uno de los versículos refiriéndose a la palabra. Y es en ese salmo que tenemos una frase que nosotros usamos mucho en la iglesia, que lo cantamos, ese salmo, parte de él: tu palabra me da vida. Y por eso insistimos, la Biblia se escribió para la vida, es lo más importante de todo lo que vamos a decir aquí. Por eso también hay un grupo que canta Señor, ¿a quién iremos? El grupo católico a capela. Y hacemos oración entonces invocando. Como introducción vamos a decir que podríamos, para leer la Biblia, hacer muchos cursos introductorios, referencias, dar la vuelta, ver la geografía, historia, la exégesis, la hermenéutica. Así se hace en cursos avanzados. Y luego entonces ir al texto. O podríamos ir al texto, otro método es ir directamente a los textos y entonces poco a poco, a medida que se presenten situaciones, dudas, aclaraciones que hay que hacer, entonces vamos a esas referencias. Un poco haremos más este segundo método para no extendernos demasiado y no esperar demasiado por el uso de los textos. Para decir eso, para hacerlo, entonces hay que hacer dos aclaraciones que me gustaría hacer. La primera es que en la Biblia, en la Iglesia Católica, la leemos como iglesia. Es la iglesia, ¿se está escuchando? Es la iglesia la que recibe, custodia, entrega, anuncia la palabra, la escritura. Vamos a estar haciendo referencias a la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI del año 2010, después del sínodo del 2008, y en uno de los números precisamente de esta exhortación, el número
29 dice: el lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la iglesia. La Biblia ha sido escrita, dice en el número 30, por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. De manera que es importante saber que para nosotros los católicos la Biblia no es de interpretación meramente privada, es un mensaje dado a un pueblo, al pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios es el que lo recibe y lo interpreta. Primera aclaración antes de seguir. Y lo segundo, que en la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, es un libro de fe. Y por lo tanto no vamos a buscar en ella verdades científicas, verdades arqueológicas, verdades históricas. Vamos a estar buscando verdades de fe. En el Concilio Vaticano II, que tiene un documento muy importante dentro de la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, en ese documento, en el número 11, dice que la Escritura contiene las verdades que el Señor nos dejó para nuestra salvación. Lo dice literalmente de la siguiente manera: el Espíritu Santo enseña firmemente, con fidelidad y sin error en la Escritura, la verdad que Dios quiso que se consignara en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Entonces, la Biblia no se escribió para ver cuántos días se hizo la creación, si fueron 6 días, si fueron millones de años, o para otros detalles así, ni siquiera arqueológicos ni cosas por el estilo. Es un libro de fe, y en esa perspectiva es que hay que recibirla. Entonces vamos a escuchar 2 videos introductorios, uno sobre la organización y la lista de los libros en la Biblia que tenemos los católicos. Es una producción de un grupo que se llama Voces de Amor y Vida, está en YouTube, así que estoy presentando cosas que están todas accesibles para que las podamos volver a repasar. También inmediatamente después tendremos otro video sobre la geografía y la fauna del pueblo de Israel en tiempos de Jesús, que también está bajado de YouTube, pero fue una selección que encontré que nos puede ayudar mucho. Entonces vamos a ver ese primer videíto sobre las partes de la Biblia. Bien, regresamos entonces después de esos 2 vídeos que nos ayudan a comprender mejor tanto la estructura y la cantidad de libros de la Biblia como su geografía y fauna. Espero que hayan sido de su disfrute. Como dije, es una producción que está disponible en YouTube y entre las 1000 cosas que uno puede encontrar me parecieron excelentes. Vamos entonces a entrar de lleno al primer libro, al libro del Génesis, para lo cual entonces les invito a que vayan teniendo a mano su Biblia, la edición que sea que ustedes utilicen, no importa. Ya después vamos a ver distintas versiones que hay y cuáles podemos recomendar o lo que sea, lo que usted prefiera. La que tenga a la mano, esa es la que es buena. Entonces vamos a ubicarnos en el libro del Génesis. Vamos a tratar de hacer una aproximación al Génesis un poco distinta. En ese primer capítulo nos vamos a concentrar hoy y lo haremos un poco a la manera en que lo hacen los rabinos judíos, los estudiosos de la Biblia entre los judíos, que de la primera frase, de la primera palabra, del título del libro en hebreo, ya podemos sacar una cantidad de lecciones que aprovecharemos enormemente, como ustedes van a ver. Es un poco la exégesis que hacen los rabinos. Para nosotros es un poco raro porque a nosotros nos gusta mirar el conjunto, el relato completo, y entonces le buscamos significado. Y los judíos, cuando analizan la palabra,
se fijan en cada palabra, a veces incluso en cada letra, y eso le sacan un provecho tremendo, como vamos a ver. Y entonces voy a meterme de lleno en el texto de Génesis 1. Lo tenemos ahí. Eso que ustedes ven en pantalla es un rollo. Luego les voy a mostrar uno que nos prestó, un facsímil que nos prestó la hermana Patria de las Hijas de Santa María de la Ternura, que ella usaba para sus clases de religión. Eso está hecho en papiro y se enrolla, y eso es el tipo de lo que llamamos los rollos, rollos de la ley, rollos de la Biblia, porque no había imprenta. Así que los libros antiguos, las cosas antiguas se escribían o en piedra, o se escribían sobre hierro o planchas de metal, se escribían sobre papiro, que es una planta, en Puerto Rico existe, uno le rompe el tallito y entonces lo desenrolla y sale esa hoja y sobre ella se puede escribir. Y también se escribe sobre cuero de animales y otros. Ya iremos viendo un poco más esas cosas. Pero entonces adentrémonos al estudio de ese primer libro de la Biblia, el Génesis. ¿De qué se trata el Génesis? La primera pregunta que nos vamos a hacer. Y aquí tenemos entonces el título, la primera frase del Génesis. En hebreo, igual que hacemos en la iglesia, en latín, en los documentos oficiales de la iglesia, el nombre de un documento viene de la primera palabra o de la primera frase. Así que en hebreo, el Génesis, que es una palabra griega, en español sería orígenes, pero en hebreo se llama Bereshit, que es esa primera palabra. Si se fijan en lo que ven en pantalla, lo que está arriba es la grafía en el idioma hebreo. Se lee de derecha a izquierda, contrario a como nosotros lo hacemos en español. En hebreo se lee de derecha a izquierda. Así que la primera palabra está al extremo de la derecha. Y eso que dice ahí arriba está transcrito en la segunda línea, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos vamos a detener en la primera letra. La primera letra es esa, la B, que en hebreo se llama Bet. Y las letras tienen significado también. La letra Bet, la palabra Bet, significa casa. Y es porque si ustedes se fijan en esa letra, tiene techo, tiene una pared y tiene piso, tiene un hueco donde uno se resguarda. O sea que tiene una entrada y tiene su cámara, su espacio donde uno puede estar. Parece una casa. Y por eso la letra Bet significa casa. Y con esa palabra Bet, hay una cantidad de otras combinaciones en la Biblia que conocemos. Betlehem, Belén, que quiere decir casa de pan. O Betel, que quiere decir casa de Dios. Bet, casa, El quiere decir Dios. Y así pues hay cantidad de otras palabras que se combinan con la palabra Bet. Esa es la letra Bet. Es la segunda letra del alfabeto o alefato hebreo. La primera es Aleph y la segunda es Bet. La A, la B. Así que la Biblia empieza con la letra B. Eso para nosotros puede ser una cosa indiferente, pero los judíos hacen toda una disquisición de por qué Dios, porque ellos piensan que así fue, que Dios escogió esa letra para empezar su revelación. Entonces, la letra B, como dice ahí arriba, es casa. Nos dice ya de entrada de qué se trata el libro del Génesis. El libro del Génesis trata de dos casas. Los capítulos 1 y 2 es el relato de cómo Dios creó la casa común. Así le llama el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, sobre la casa común. Así que la primera casa que Dios crea es la casa del universo. Es el cosmos, le diríamos también, o sea, la casa común. Esos son los capítulos 1 y 2 del Génesis, que son preciosos. Cuando uno los lee se queda maravillado de lo lindo que es. Ya vamos a ir viendo que en el capítulo 1, después que va creando cada cosa, dice, vio que era bueno, vio que era bueno, vio que era bueno. Le iba encantando lo que se iba haciendo. Y en el capítulo 2 que crea Adán y Eva es en un paraíso, es hermoso, todo es una belleza y están desnudos, inocentes,
los animales, ninguno hace daño, nada, no hay muerte, es una maravilla. Así que los capítulos 1 y 2 son idílicos, son preciosos, son belleza. Y entonces viene el relato de la segunda casa, que es la casa de Israel, que son los otros capítulos del 3 al 50 del Génesis. Así que la letra B nos indica ya el tema del libro del Génesis. Es sobre dos casas, la casa común y la casa de Israel. Y como les dije, como acostumbran a hacer los rabinos judíos, eh, ellos aprovechan cada letrita para ver qué significa. Y entonces, algunas referencias sobre la letra B, tomada de los midrash hagádicos. Y ahí tenemos dos palabras extrañas que hay que analizar. Los judíos tienen un midrash, es una explicación. Cuando son muchas explicaciones se le dice midrashim. Es un término hebreo que designa un método de exégesis. Exégesis es análisis de un texto bíblico dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá. La Torá es la ley o enseñanza de Dios. El término midrash también puede referirse a una compilación de enseñanzas en forma de comentarios legales, exégesis, homilías del Tanaj. Tanaj es el nombre que le dan los judíos a la Biblia. Ellos no le llaman Biblia, le llaman Tanaj. Ya vamos a ver eso. Y también está el Talmud, que es la colección de enseñanzas y reflexiones orales y escritas de los teólogos judíos de distintas épocas. Igual que los católicos tenemos teólogos que comentan la Biblia, que comentan la doctrina, pues los judíos tienen sus teólogos. Y entonces esa colección de análisis, de reflexiones, de comentarios, eso se suele llamar el Talmud. Y entonces el Midrash toma elementos actuales para dar ejemplos de modo comprensible sobre los textos antiguos. Su etimología proviene del verbo hebreo daras, que significa buscar, investigar o estudiar. Así que Midrash es toda esa explicación, esa búsqueda, esa profundización sobre algún texto. Y el Haggadah es un conjunto de interpretaciones homiléticas de partes no legales de la Biblia. O sea, cuando se trata ya de la ley, se explica de otra manera entre los judíos. Cuando son los otros textos, se pueden hacer aplicaciones y son más libres. Esa es la Haggadah. Y pueden ser disquisiciones filosóficas, místicas, de ángeles, demonios, el paraíso, el infierno, cualquier tema realmente de la Biblia. Entonces, vamos a sacar del Midrash Haggádico, de esas explicaciones u homilías o reflexiones o teologías basadas, más libres, más sueltas, no son muy rígidas. Vamos a ver que es un poco bastante amplio y se da mucha licencia sobre la letra Bet. Algunas citas. Esta referencia que les estoy dando, ahí tienen la referencia, está tomado de el libro La Biblia en la Historia, Introducción General a la Sagrada Escritura de Gastone Boscolo. Está publicado por la editorial San Pablo en Bogotá en el año 2012. Y esto que aparece aquí es en la página 218. Dice, la Biblia comienza con la palabra Bereshit. La exégesis judía se ha preguntado el por qué. El rabí Jonah, en nombre del rabí Leví, dice, ¿por qué el mundo ha sido creado por la Bet? Así como la Bet es cerrada por los lados, pero abierta hacia adelante, así a ti no te es permitido indagar sobre aquello que está debajo, ni lo que está encima, ni lo que está antes, sino únicamente a partir del día en el cual el universo ha sido creado. El rabí Yehuda Ben Patzi preguntaba sobre la obra de la creación. ¿Por qué el universo ha sido creado por la Bet? Porque esta letra es la primera de la Beraká, que es bendición. Los judíos tienen una cantidad de bendiciones que se pueden decir a distintas horas del día, en distintas fiestas del año. Constantemente se bendice a Dios. Así como Dios bendice al mundo, el deber del mundo, de la humanidad, es bendecir a Dios. Y en esa bendición nos encontramos. Dios nos bendice, nosotros lo bendecimos. Cuando hacemos bendición, estamos haciendo lo mismo que hace Dios. Y eso ya es una enseñanza bíblica. O sea, el que bendice está hablando el mismo lenguaje de Dios. De manera que en las bendiciones judías, ya vamos a ver ahorita un libro que tiene una colección de todas esas bendiciones,
Ahí está la palabra bendición, se dice veracá. Y este rabino dice que la Biblia empieza con la B porque empieza con una bendición. Y no ha sido creado con la A, dice él, que es la primera letra, porque la primera letra de la palabra maldición es Adira y es con A. Así que en vez de haber maldición hay bendición. Ya vamos a ver que en ese capítulo 1 precisamente Dios lo ve todo y lo bendice, vio que era bueno. Estos son explicaciones sueltas de distintos rabinos sobre por qué empieza la Biblia con la letra B. Otra explicación es por qué el universo no ha sido creado con la Aleph, con la A, para no ofrecerle pretexto a los herejes, dice, quienes dirían, ¿cómo puede subsistir el universo si ha sido creado con una expresión de maldición? Otra explicación sería, la Bet termina en dos puntas, una encima y otra debajo con la cola hacia atrás. Si se le pregunta a la Bet quién te ha creado, mostrará la punta de arriba y dirá, aquel que reside en los cielos me ha creado. ¿Cuál es su nombre? Entonces muestra la punta de atrás y dice, Señor es su nombre, porque indica a la letra anterior, la Aleph, primera letra del alfabeto, con la que empieza la palabra Adonai, que significa Dios. Estas cosas son curiosísimas, como ustedes ven, y nos ayudan a mirar otros aspectos que usualmente no vemos cuando leemos la Biblia. ¿Quién de nosotros se detiene a ver la primera letra de la Biblia y por qué esa es la letra con la que empieza la revelación? Otro rabí Eleazar ben Abinah, en nombre del rabí Ajá, dice, por 26 generaciones la Aleph se lamentaba delante del trono del santo, el cual sea bendito. Los rabinos judíos y los religiosos judíos jamás mencionan el nombre de Dios, y si hablan de Dios, lo sustituyen, dicen el santo, el bendito, el Señor, y le echan una alabanza. Por eso él escribe ahí, la Aleph se lamentaba delante del trono del santo, el cual sea bendito, diciendo, Señor del mundo, yo soy la primera de las letras y tú no has creado el universo conmigo. El santo le respondió, él sea bendito. El universo y cuanto contiene solo han sido creados por la Torá. Cuando yo vaya a entregar la Torá en el monte Sinaí, comenzaré por ti, como está dicho, yo soy el Señor Dios tuyo. Yo empieza con A, Anoki, soy el Señor Dios tuyo. Así empieza la presentación de la Torá en el monte Sinaí. Yo soy el Señor Dios tuyo, amarás al Señor tu Dios, etc. Y da las 10 palabras, los 10 mandamientos. Así que este rabino hace una disquisición curiosísima. La A está celosa de que la Biblia empieza con la B y por siglos está reclamándole a Dios, ¿por qué no empezaste conmigo? Y le dice, porque yo estaba esperando dejarte a ti para cuando entregara la Torá, porque ese día la primera letra que se va a usar es la A. Anoki, yo soy el Señor Dios tuyo. Bereshit baraj Elohim, en el principio creó Dios. Dice el rabí Yehuda en nombre del rabí Aquila. Normalmente un rey mortal se aclama, se exalta, se alaba en el estado cuando todavía no ha construido ni edificios públicos ni privados. En cambio, Dios primero obra y después es aclamado. Simón ben Atzah decía, el mortal primero recuerda su nombre y después sus obras, pero el santo, él sea bendito, jamás actúa así. Después que ha creado las realidades necesarias para el universo, recuerda su nombre. En el principio creó, es lo primero que dice, lo que Dios hace, y después aparece el nombre de él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que este rabino se fija hasta en eso, el orden en el que está puesta esa oración. Lo primero, lo que Dios presenta es su obra y después se presenta a él. A mí me parecen hermosas estas reflexiones y ahí termina el rabino diciendo, esta humildad de Dios es una lección. Dios hace y después Él se presenta. Y los grandes de este mundo se presentan y si acaso hacen. Es un poco la reflexión que Él hace. Ahí termina esta cita del libro que les mencioné. Yo le añado de mi parte otra reflexión sobre la letra B, y es que con relativa frecuencia en la Biblia Dios sorprende al ser humano haciendo que el primero sea el último y el último sea el primero. Pasó con Jacob y Esaú. Esaú era el hermano mayor, le tocaba la bendición. El resto de la historia bíblica se debió haber escrito con los descendientes de Esaú, pero Esaú
vendió su bendición por un plato de lentejas. Le tenía hambre y le dijo al hermano, yo te regalo todas mis bendiciones si me das ese plato de lentejas, que es un grano que se parece a los gandules nuestros. Así que va a desaparecer él del primer lugar y el segundo va a pasar al primer lugar, porque así son las cosas. O sea, Dios a veces escoge al segundo y no al primero. A veces escoge la B y no la A. Y también pasa con David y sus hermanos. Recordarán el episodio en que el profeta va a buscar un rey en la casa de Jesé. Don Jesé era el papá de David. Y van pasando los hermanos uno por uno, y ni siquiera llaman a David. Y Dios le va diciendo al profeta, ese no es, este no es, este no es. Cuando terminan ya de ese desfile de los hermanos de David, el profeta le pregunta a Jesé, le dice, ya se acabaron tus hijos, no queda otro. Y dice, bueno, queda David, que era el más pequeño y por eso lo tenían cuidando ovejas. Y lo mandaron a buscar, y entonces cuando se acerca, el profeta siente la voz de Dios que dice, úngelo, que ese es, porque Dios mira el corazón, no mira como los hombres. Y entonces pasa el último a ser el primero. Eso también va a ser parte de las enseñanzas de Jesús, ahí la tienen las citas, Marcos 9:35, Mateo 20:27, Lucas 22:26. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Así que ya desde esa primera letra está dicho ese estilo de Dios que sorprende, que no necesariamente los primeros van a ser siempre primeros. La letra B puede ocupar el primer lugar. Entonces vamos a hacer una lectura de corrido, así le diríamos, del primer capítulo del Génesis, que es como solemos hacer nosotros esa lectura. Ya después vamos a hacer un ejercicio de una segunda manera de hacer la lectura. Y aquí tenemos el texto, los que lo tengan en su Biblia lo pueden seguir también. Este está tomado de la Biblia de Jerusalén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue, y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, por sus especies, y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció el día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen por las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares y las aves crezcan en la tierra.
y atardeció y amaneció día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie, y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea en la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para ustedes será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció día sexto. Se concluyeron pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Esta manera de leer, que es la que acostumbramos, primero no solemos decir palabra de Dios, te alabamos Señor, cuando terminamos un texto, porque no es una presentación litúrgica, no estamos en el culto, no estamos en un ambiente de oración solemne litúrgica en comunidad, en iglesia, sino que estamos estudiando, y cuando se está estudiando no es una proclamación de la palabra, por eso se puede leer el texto como se lee cualquier texto, es un modo de estudio. Nada más para decir eso, que no hay que estar diciendo palabra de Dios, te alabamos Señor, cada vez que hacemos una lectura, un estudio. Es otro ámbito. Nosotros hacemos esta lectura y de entrada pues nos pueden llamar la atención una cantidad de elementos, como Dios va creando de día en día. Notamos que en este pasaje hay repeticiones, hay frases que se repiten. Es un autor el que escribe esto, que no sabemos quién es, no dice el nombre, quién fue el que lo escribió, que va usando frases que se repiten y se repiten, como mecánicamente. Es un estilo que tiene, que se va a notar en otros pasajes de distintos lugares del Antiguo Testamento. Por ahora, después aclararemos de dónde sale eso, llamémosle el autor sacerdotal. Es una escuela que utiliza es muy esquemática y es muy ritual, y los ritos son repetitivos. Y entonces pareciera que Dios está haciendo un rito en su creación. Y el primer día, y dijo Dios, todo siempre empieza con el decir. Lo primero es palabra. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y lo menciona 7 veces. Entonces, el número 7 es un número simbólico en la Biblia. Es el número de perfección, el número de plenitud. Es el número que simboliza a Dios. El número 6 es el que no llega a 7. Los números tienen simbolismo en la Biblia. Si el 6 no llega a 7 es que es imperfecto. Es un casi ganador, diríamos nosotros. Entonces, por eso el 6 es el que se quedó sin llegar, el que no es completo, el que no es perfecto. Por eso hay cantidad de referencias al número 6 o a la mitad de 7 en la Biblia, 3,5. En el Apocalipsis se usa abundantemente. El 666 es un gran ser poderoso, es un rey que quisiera ser como Dios, se autoproclama Dios, pero mientras más grande se cree, más imperfecto se nota. Por eso es cientos de veces 6, 666. O sea que es un número muy, muy interesante. En las bodas de Caná hay 6 tinajas de piedra, hay algo que falta. No tienen vino, está incompleto, es imperfecto, se ha dañado la boda. O sea que el número 6 va a aparecer aquí y allá en distintos sitios, así como el 7.
Entonces Dios dice 7 veces, dijo Dios, y hágase, hágase, hágase. Y después que dice, notamos también que se hizo, la palabra de Dios se hace. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice San Pablo. O sea, es poderosa. La palabra de Dios crea el universo. Entonces, de su palabra sale todo. El Evangelio de Juan va a usar eso para decir que esa palabra es Cristo. Y Él es el principio creador. Y entonces, esa frase aparece, creó, y así fue. Y después dice, y vio Dios. Entonces, el ver viene después que todo está hecho. Antes es el hablar. Lo primero es la palabra y después está la visión. Eso puede parecer una cosa muy simple, pero en la Biblia tiene una importancia, sobre todo en el Génesis, porque la primera tentación de Adán y Eva es olvidarse de lo que escucharon, de lo que Dios le había dicho, y fijarse en lo que ven, y lo insiste. Vio aquella fruta y le pareció deliciosa a la vista. Pareciera que hay como una lucha entre el oír y el ver. ¿Por qué? Porque los ídolos se ven. Los falsos dioses son imágenes y por eso el Antiguo Testamento prohibía las imágenes. No se podían tener imágenes de otros dioses. Y entonces Dios no se hace ninguna imagen, a Dios se le escucha. Y por eso el primer mandamiento empieza también con esa palabra, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, etc. Entonces, lo primero es oír. Y incluso cuando Adán y Eva fallan, que no dejan de ver a Dios, se esconden de la vista de Dios, lo dejan de ver cara a cara, sin embargo lo escuchan. Por la fe, dice Pablo, por el oír viene la fe. O sea, el oído, afinar el oído, permite salvarnos. Hay toda una cantidad de cosas aquí que podemos amarrar unas con otras muy deliciosas espiritualmente. San Pablo dice, la fe viene por oír. Y es que ese oír nos permite saber que Dios nos oye. Si Dios oye y yo oigo, estamos de nuevo en la misma sintonía. Si Dios bendice y yo bendigo, estamos hablando el mismo idioma. Si Dios oye y yo oigo a Dios, estamos haciendo el mismo acto, estamos hablando el mismo idioma. Así que esto de oír no es cualquier cosa. La palabra obediencia en latín viene de ob audire, que quiere decir hacerle caso a lo que se oye. Entonces el obediente es el que hace caso de lo que oye. Así que la palabra de Dios se obedece, o sea, se acoge, se escucha, se asume. Todas estas cosas las estamos haciendo de entrada viendo de lo que aparece de esa lectura. Llama la atención que el ser humano se queda para el final, como si hubiese un desfile y el gran personaje va a aparecer al final, que es el ser humano, a quien Dios le encomienda la creación para que lo someta todo. El Papa Francisco nos recuerda que un error que hemos cometido en la historia, que eso de someter la creación se ha interpretado muchas veces como si fuera que podemos hacer y deshacer con la creación y lo hemos convertido en una tragedia. El destrozar la naturaleza, las selvas, la Amazonía, etcétera, el contaminarlo todo, el desgastar los recursos, olvidarnos de que todo tiene que volverse a regenerar, el darle la espalda a devolverle a la naturaleza lo que ella nos está dando para que se mantenga ese ciclo de vida. Todo eso está en cierto modo ya dicho allí. Dios le encomienda el mundo al ser humano, pero es Dios el que se lo encomienda para que entonces lo rija como Dios quiere, que quiere que todo el mundo tenga casa, que todo el mundo tenga comida, que todo el mundo tenga entonces lo suficiente, su espacio y su libertad. Por eso Dios se va a inventar un remedio para toda esa depredación que hemos hecho los seres humanos al inventarnos las propiedades y la privatización de las cosas. Dios inventó un remedio en el Antiguo Testamento que se llama el año sabático, el año santo, que era para devolverle la tierra a sus dueños originales, para liberar a los oprimidos, sacarlos de la cárcel, perdonar las deudas. O sea, era como volver al día 1 de la creación. Y que en ese primer pasaje hay muchas cosas ya insinuadas que van a aparecer en el resto de la Biblia, por eso esa página está ahí, casi un resumen de toda la enseñanza que se va a dar en el resto de la Biblia. También está
que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo más importante sobre la dignidad de la persona humana. Ese principio está ahí en el Génesis y en 1 y está expresado, o sea, es la única imagen que hay, por eso no hay otras imágenes. La verdadera imagen de Dios es viva, es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Es libre y puede amar y es creado en la pluralidad, puede amar hombre y mujer, se pueden entregar el uno al otro como Dios también entra en relación, en alianza, el ser humano puede entrar en alianza. Y entonces, todas esas cosas están ya insinuadas en ese pasaje. También tenemos en ese pasaje un dato curioso que Dios le da para comer vegetales al ser humano. No lo hace carnívoro, lo hace vegetariano según esa versión, porque ya después veremos en el Génesis que sí se permite cazar y se permite comer carne. Pero en esa primera versión es idílico. Lo ideal es que no haya que matar a otro ser vivo para entonces comer uno y vivir de la muerte de otro. Cuando Adán y Eva sean expulsados del paraíso, Dios los va a vestir de un hábito de piel. O sea, hubo que matar a un animal para vestirlo. Y es como decir, sobre ellos llevan la muerte. Es un hábito penitencial, diríamos hoy día. O sea, es como que el recuerdo de que han matado, de que el ser humano mata para sobrevivir, lo llevamos hasta en la ropa, lo cargamos encima. Entonces es interesante. Todas esas cosas ya están dichas ahí entre líneas en este primer pasaje. Pero vamos a intentar entonces una segunda manera de leer donde nos quedamos. Y es que y pensemos de momento que no lo leímos así de corrido, sino que vamos a hacer este ejercicio que les propongo ahí. Que el día 1 hagamos un pareo. El día 1 lo pareamos con el día 4. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino 1 se lee con el 4, 2 se lee con el 5, 3 se lee con el 6 y el 0 se lee con el 7. Y si hacemos ese ejercicio, miren lo que nos va a resultar. El día 1 dijo Dios, hágase la luz. En el día 4 dijo Dios, háganse un lucero para el día y otro lucero para la noche y las estrellas. Así que la luz del día 1 parea con los luceros del día 4. Por cierto, en ese día 4 no se le llama al lucero grande del día el sol, ni al de la noche se le llama la luna, ni se mencionan las estrellas por su nombre. Todo eso es a propósito para minimizarlos, porque en el tiempo en que se escribió esa página, el sol era un dios, la luna era una diosa, los planetas eran todos dioses. Todavía nosotros guardamos en el calendario y guardamos en los días de la semana de antiguo nombres de dioses. El domingo era el día del sol. Así se conserva en el idioma inglés el Sunday o en alemán el Sonntag. El lunes viene de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno, en inglés se nota menor, Saturn Day. Los cristianos le cambiamos el nombre a ese domingo, al primer día, en vez del sol le pusimos el día del Señor, domingo, domenica, que viene de dominus, que quiere decir en latín el Señor. Así que a propósito este pasaje minimiza los nombres de los falsos dioses porque no los menciona. El que hace la luz, el que le da la luz al sol, a la luna, a las estrellas, es Dios. Y por eso pone a Dios creando la luz porque Él es luz. Y entonces como si esos seres tienen la luz prestada de Dios, no tienen luz propia, por decirlo así. Sabemos que esto no es científico, por eso les dije al principio, en la cita de Dei Verbum del Concilio Vaticano II, número 11, que las verdades que enseña la Biblia son verdades de salvación, no verdades de ciencia. Un científico agarra este pasaje y se ríe. Y a veces le hacen esto a los muchachos en las universidades, en las escuelas, y dicen, mira qué disparate, que primero hace la luz y después el cuarto día hace el sol, la luna, las estrellas. ¿Cómo va a ser si es de ellos que viene la luz? No es que el texto es un texto de teología, no es un texto de ciencia. Lo que quiere decir es que por encima del sol, de la luna, de las estrellas, está el verdadero sol que es Dios. Y por eso no menciona ni los nombres.
un lucero para el día, un lucero para la noche y las estrellas. Los pasa como cualquier cosa, una criatura más. Eso es importante tenerlo. Entonces el 1 está pareado con el 4. El 2, que separa los firmamentos de las aguas de arriba y las de abajo. En el día 5 se ponen las aves en el firmamento de arriba y los peces y monstruos marinos en las aguas de abajo. O sea que primero Dios crea esos espacios y después pone allí a las aves y a los peces, etc. Y en el tercer día, sepárense las aguas de lo seco, y entonces produce hierba y semillas, y en el sexto día pone sobre esos secos, sobre la tierra, al hombre y a los animales, etc. Y les da de comer semillas, para que vean cómo parea el 3 con el 6. O sea que una manera de leer esto es la que solemos hacer de corrido, como vimos al principio, y otra manera que nos lo hace entender mejor es pareando el 1 y el 4, el 2 y el 5, el 3 y el 6. Esto no es invención mía, sepan que esto yo lo aprendí con el padre Félix Truick, dominico, cuando nos daba clases de Biblia en los años 70. Esto es viejísimo. Y entonces, para que lo tengamos presente, que no es novedades, estas cosas, qué pena que no las conocemos tanto. Hay otro detalle que se me escapó decir hace un rato, y es que en los relatos va diciendo que Dios hizo tal y tal cosa y separó. Por ejemplo, en el día 1 separó la luz de las tinieblas. En el día 2 separó los firmamentos, las aguas de arriba de las de abajo. En el día 3 separó las aguas de lo seco. Y separó las estrellas, unas para el día y otras para la noche. Separó las aves de los monstruos marinos, etc. Al ser humano no lo separa. Es curioso. Lo separa para él. La palabra separar la etimología original es consagrar. Lo santo es lo que está separado, lo que no se mezcla con lo pecaminoso o con lo que está manchado. Entonces las cosas consagradas son las que se separan para el culto. Y por eso Dios va separando. Y es como un poco, ahí va apareciendo otro tema, y es el tema de la santidad. Entonces, desde el día 1 de la creación, Dios está santificando y está invitando, dándole todo eso al ser humano para que también el ser humano se separe, que no quiere decir que nos aislemos de los demás. Jesús eso lo aclara, que no comer con los pecadores, al contrario, es compartir con ellos el amor y la bendición. Es la separación de la conciencia, del alma, para que entonces le pertenezca a Dios y no a los esquemas del mundo. Hay otra relación aquí en este esquema que estamos viendo, es el día 0 con el día 7. Hay una flechita que va desde arriba hasta el día 7. Es un contraste. El día 0 dice, cuando todavía no ha empezado la creación, lo que hay es caos y vacío. En hebreo la palabra que usa es tohu va bohu. Es una palabra cómica incluso, porque es como onomatopéyica. O sea, esa palabra ya te dice lo que hay. Es un reguerete lo que hay allí, un tohu babohu. Y si usted le quiere decir a alguien, tú lo que tienes es un tohu babohu, un reguerete en tu cabeza, pues tú eres un tohu babohu. Eso dice el pasaje de lo que había antes de que Dios vaya poniendo orden, separando. Si Dios no separa y pone su palabra, que va aclarando las cosas y dándole identidad a cada cosa, volvemos al tohu babohu, al caos y la confusión y al vacío. Ese vacío los recuerda el Eclesiastés en el principio del libro del Eclesiastés, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vacío de vacíos, es lo que dice originalmente ese pasaje. O sea, recuerda el día de la creación, cuando todavía no ha empezado nada. El día que desapareció el templo de Jerusalén, volvimos a cero, al vacío de vacíos, todo está vacío. O sea, sin Dios, si no está la presencia de Dios, todo es caótico. Eso, díganos si no es una lección que sigue siendo válida para el día de hoy. Ya vamos a ir viendo, ya vamos a entresacando cosas, que lo que importa aquí no es en qué orden creó Dios las cosas, como si fuera científico, sino qué verdades de salvación, como decía la de Verbum, están en todo este pasaje. Hay muchas, como ya hemos visto. Pues el contraste del día 0, del Tohu Babohu, es el descanso en el día séptimo, es el Shabbat. Entonces,
Hay un caos, hay un vacío en el día cero. Al final de todo, Dios descansa. Así que este pasaje también tiene que ver con el descanso. Hay dos elementos ahí que van apareciendo que son fundamentales en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. La palabra, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, y el Shabbat, el descanso. Todo el Antiguo Testamento está construido sobre esas dos realidades. La palabra de Dios que crea la alianza y el descanso, que es la manera de responderle el pueblo de Dios a la alianza. Si Dios me invita, yo separo, vuelvan otra vez la palabra separar, separo un día para que sea exclusivo de Dios. Eso es en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos muy bien que cuando Jesús resucita, ese día nuevo, una nueva semana, pasa el primer día de la semana y los primeros cristianos, no hay la menor duda, sustituyeron el sábado por el domingo y así ha quedado en la tradición de la iglesia. Así que si no hay esta palabra de Dios día por día, imagínense una semana normal nuestra, que no vayamos poniendo la escucha de la palabra de Dios, de su voluntad día por día y separando cada cosa, dándole identidad y poniéndola en su justa perspectiva, eso nos va a llevar al descanso. Si no lo hacemos así, vamos hacia atrás y volvemos al caos. Eso puede explicar también el sistema en el que vivimos, la sociedad en que vivimos. Si se saca del proyecto de justicia de Dios, de la identidad que Dios le quiere dar a la historia, a la humanidad, al planeta, al sistema completo, pues entonces volvemos al tohu vabohu. Así que cantidad de enseñanzas aquí. Así queda entonces sin las flechas el pasaje, pareados el día 1 con el 4, el 2 el 5, el 3 y el 6, y el 0 con el 7. Vamos entonces a dar otro paso porque ya vimos el capítulo 1 a la prisa, perdonen que esto sea tan rápido, pero el tiempo apremia. El resto del Génesis, ¿de qué trata? ¿Se acuerdan que vimos que los capítulos 1 y 2 son los capítulos sobre la casa grande, la casa común? ¿Se acuerdan cuando decíamos la letra B, casa? Pues los primeros dos capítulos es la casa común. El resto del Génesis, del 3 al 50, es la casa de Israel. Y está narrado principalmente sobre tres casas particulares, tres familias. Recuerden que en la Biblia también a las familias o a las dinastías se les llama casas. La casa de David no es un edificio, es la dinastía de David, es la descendencia de David. Entonces tenemos tres familias elegidas aquí en esos relatos que nos pueden resumir el resto de la historia. Adán, la familia de Adán y Eva y sus hijos, Noé y su familia, y Jacob, que después se le llamará Israel, y su familia. Yo he subtitulado esto como si fuera una novela, la novela del Génesis, el caos que produce el egoísmo y el triunfo final, la gratuidad de la misericordia. En esas tres familias nosotros vemos cómo Dios quiere organizar la casa de Israel, quiere crear su pueblo. Empieza con Adán y Eva, empezó muy bonito todo, lo veíamos en ese capítulo 2 del Génesis. Pero ya en el capítulo 3 vemos entonces cómo fallan. De hecho, no menciona la palabra pecado, nosotros hablamos del pecado de Adán y Eva, pero en ese capítulo no se menciona la palabra pecado, sino que no escucharon. Y entonces, pecado va a mencionar cuando Caín mata a Abel. Ese sería el primer pecado narrado entonces como tal en la Biblia. Pero bueno, fallaron Adán y Eva y uno dice, pero enseguida ya en el tercer capítulo fracasó Dios. Tan lindo que iba todo esto y ya le fallaron. Desobedecieron su ley. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? Y esto va empeorando. Esos 11 primeros capítulos del Génesis y otros más van narrando cómo se va deteriorando progresivamente la humanidad y cómo va perdiéndose vida. Esos primeros personajes, esto es simbólico también, duran cientos de años. Matusalén duró más de 900 años. Entonces esos patriarcas antes del diluvio son patriarcas de siglos de vida. Y eso va bajando, 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 como si la vida se fuera desgastando por culpa de estos fallos de no escuchar a Dios. Se va deteriorando progresivamente la humanidad. Y entonces, pues Adán y Eva ya no funcionaron. Entonces Dios decide volver a empezar. Segundo turno al bate con Noé.
que de entre todos los que hay en el mundo, incluso hay todo un juego con y si hubiese en Sodoma 50 justos, y si hubiese 40, y si hubiese 30, y Dios dice, pues no los destruiría, pero es que no aparece ni una familia. Y entonces Dios escoge a Noé para que comience una nueva historia en la humanidad. Entonces, esta nueva familia, que es una familia de justos, de santos, la palabra justo en el Antiguo Testamento es la misma palabra que santo, gente santa, entran en el arca con las especies buenas de la humanidad, del planeta. Así que todo es nuevo, todo es como una nueva creación, con el diluvio. Y se elimina todo lo demás y todo vuelve a empezar. Pero no hacen más que salir del arca y al cabo de un tiempo se emborracha Noé y porque estaba plantando uvas y bebió de más y se emborracha, y el relato, resumiéndolo así un poco en mis propias palabras, uno de los hijos de Noé lo ve desnudo. Uno de los déjenme seguir avanzando aquí. Aquí tenemos lo de Adán y Eva y el asesinato de Caín y Abel, un hermano contra el otro. Y aquí tenemos entonces lo de Noé. Después del diluvio, Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña y de cuyo vino se embriagó. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre, se rió de él. Algunos sabios rabínicos judíos del Talmud piensan que no solo se rió de él, sino que esa frase significaría también que abusó sexualmente de él. Entonces un incesto es un pecado mayor, es un desastre. Así que Noé pronuncia una maldición en contra del hijo de Cam, que es Canaán, y del cual se profetiza que nace la esclavitud. Fíjense cómo se va entonces deteriorando de nuevo la cosa y nace la esclavitud de toda esa escena. Y se perdió el segundo intento de crear la casa de Israel. Entonces viene el tercero, que es la familia de Jacob. Jacob, hay una escena interesantísima en que Jacob lucha con Dios, está dormido, está en descampado, no había luz eléctrica, está aquello como boca de lobo, y siente los pasos de alguien que se acerca, piensa que es alguien que lo va a asaltar, y entonces empieza a pelear con él, y es el ángel de Yahvé, el ángel de Dios, que es una manera de decir que es Dios mismo que está allí. Y entran a pelear y se pasan peleando la noche entera. Y ahí hay un simbolismo, no nos da tiempo de tantas cosas preciosas que pudiésemos analizar, pero ese simbolismo de la oscuridad, de toda una noche de oscuridad, es la búsqueda del ser humano, del encuentro con Dios, o como dirían los místicos, la noche oscura del alma, en batalla con Dios. Y al final, cuando va a amanecer, había una tradición en el Antiguo Testamento que decía que no se puede ver a Dios y vivir, o sea, que el que ve a Dios cara a cara se muere, porque es la santidad pura. Y entonces el ángel del Señor teme que Jacob lo vea cara a cara y se muera, así que decide darle una patada entre las piernas y lo neutraliza, pero Jacob lo agarra del manto y no lo deja ir hasta que no le eche una bendición. Y una posible explicación es que en aquellos tiempos, si tú dejabas ir a un adversario sin que hiciera las paces, podía volver con otra gente y arrematarte. Así que antes de que vaya a pasar eso, él quiere dejar las cosas arregladas y le exige una bendición al ángel de Yahvé, y este le cambia el nombre y le da una bendición. Y de ahí lo llama Israel y le dice, porque Israel quiere decir el que lucha con Dios, y tú has luchado con Dios y le has vencido. Así que ahí empieza una nueva historia con un nuevo nombre. Donde quiera que se cambian los nombres en la Biblia es que empieza una nueva historia. Y es Dios el que cambia los nombres. La tradición católica teníamos en la antigüedad de que en el bautismo y en la confirmación se escogía un nombre nuevo para dar un paso de cambio en la vida. Bueno, pues ahí le cambia el nombre de Jacob a Israel y empieza entonces una familia nueva. Él tiene sus 12 hijos. Esta va a ser aparentemente la familia con la que Dios va a triunfar finalmente sobre el mal y va a crearse finalmente la casa. Recuerden que este libro es el primero y todavía no se acaba de construir bien la casa de Dios. Y entonces, ¿pero qué pasa? Los hermanos de José le cogen envidia porque José es místico y tiene visiones de Dios y deciden matarlo. Estoy resumiendo un poco la historia en mis propias palabras y lo tiran a un pozo
para que se muera allí. Y uno de los hermanos dice, mejor mira, viene una caravana que va para Egipto, vendámoslo como esclavo y que allá pues Dios que reparta suerte. Entonces deciden inventarse la historia de que se lo había comido una bestia feroz y le quitan la ropa y la manchan con sangre de algún animal por allí y venden al muchacho como esclavo y van donde el papá a hacer la novela, el show de que su hermanito José se lo había comido un león y que entonces ahí te traemos las ropas manchadas en sangre y ya no hay nada que hacer. Y el papá pues lloró amargamente y el duelo y todas esas cosas, uno se puede imaginar la escena. Pero ahí quedó como que hubiese desaparecido José y esa conspiración de silencio ya empieza a dañarse la cosa en la familia perfecta. Pero vienen entonces las escaseces y las hambres y hay que bajar a Egipto a buscar graneros. Yo cuando hago esta historia en los grupos, en las clases, para que se rían un poco, digo, es como la gente que se nos va de Puerto Rico para la Florida y entonces allá se van a buscar pues oportunidades, pues se fueron a Egipto. Y cuando llegan a Egipto, pues allá están, en la tierra de la abundancia, y José los nota que habían llegado sus familiares y decide reunirlos en un lugar aparte, y ellos deben haberse sentido muy honrados, que nada menos que José, que era como el equivalente nuestro del encargado de FEMA o del secretario de Agricultura, el que va a distribuir los bienes de comida. Pues José en persona los va a atender. Y cuando ellos se reúnen, José no aguanta más en un momento dado y se destapa y les deja ver que es José, se quita las ropas egipcias y entonces se presenta ante ellos, se abrazan, se perdonan, lloran, evidentemente, se piden perdón. El papá, don Jacob, Israel, le pide que los perdone, porque si ellos lo habían mandado a morir, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, autorizaba a José que mandara matar a sus hermanos. Así que el papá les suplica que les perdone la vida. Y pues él obviamente se las perdona y todos quedan contentísimos. Y entonces se van por Disney y se van a ver los distintos parques y todos disfrutan estando allá en Egipto de las bellezas que había allí. Era el imperio más grande del mundo. Y entonces cuando se muere don Jacob, que pasa el tiempo, muere Jacob, y los hermanos entonces entran en pánico, dice, José nos perdonó porque estaba papá y le había pedido el favor de que los perdonara. Entonces, pero ahora, ¿qué va a pasar? O sea, y entonces estamos en el último capítulo de Génesis, capítulo 50, y esto no se acaba de resolver. Pareciera que se iba a acabar con que se perdonaron y se abrazaron, pues magnífico, pero no. En el capítulo 50, el verso, dice el verso 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron, a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y le enviaron un mensaje a José, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. O sea, ellos todavía tienen duda de la misericordia de José y de que esto fuera fingido. Así que volvimos a cero, la desconfianza, el temor a la muerte. Y entonces José dice el verso 17, al oírlo se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Fíjense, la ley del talión, cuando no hay amor, volvemos para atrás, al nivel anterior que es la ley del talión. El amor vence esa ley, pero si no, pues volvimos para atrás. La ley del talión era que ellos lo vendieron como esclavo a José, pues ahora vienen ellos y le dicen, aquí nos tienes, somos tus esclavos postrados en el suelo. O sea, danos ojo por ojo, diente por diente. Verso 19, José les respondió, no teman, ¿acaso soy yo Dios? Interesante esto. No soy Dios para emitir juicio. Yo soy uno de ustedes. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios intentaba convertirlo en bien, conservando así la vida a una multitud, como somos hoy. O sea, ellos están mirando al pasado, en qué fallaron,
Dios está mirando el pueblo que quiere construir, la casa de Israel, el futuro. Dios intentaba convertir esto en un bien para así conservarle la vida a una multitud, dice el verso 20, como somos hoy. O sea, Dios no quiere que nos eliminemos unos a los otros, lo que quiere es que miremos hacia el futuro y que podamos entonces hacer una familia. ¿Se acuerdan de la letra Bet? Que está cerrada la parte de atrás, está abierta hacia el futuro. Por tanto, dice verso 21, no teman, yo los mantendré a ustedes y a sus niños, y los consoló llegándoles al corazón. Ahí está ese abrazo expresado en esa ilustración. Verso 22. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, y se los puso en el regazo. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Dios se ocupará de ustedes y los llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y les hizo jurar, cuando Dios se ocupe de ustedes, se llevarán mis huesos de aquí. O sea, les pide, llévenme de Egipto a la casa familiar allá en nuestra tierra, donde Dios nos va a dar la tierra prometida, donde vive mi padre, casa de la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, y que allí me entierren. O sea, vamos a vivir y a morir como familia. Verso 26, el último versículo del Génesis. José murió a los 110 años de edad, lo embalsamaron y lo metieron en un ataúd en Egipto. La última palabra de Génesis empata con Éxodo, que va a ser lo que pasó en Egipto con el pueblo en la esclavitud y la liberación que Moisés le va a dar. Eso es muy común también a veces en los textos hebreos, que se deja en la última frase o palabra de un pasaje, es el puente para el próximo relato o el próximo libro. Aquí entonces tenemos en esta historia preciosa de José cómo es que Dios salva y arregla lo de la familia en el último capítulo. Esto se parece a una novela de esas de televisión, que en el último capítulo se arregla todo. Pues así pasa exactamente en los últimos versos, últimos 10 versos del capítulo 50 del Génesis, se resuelve el enigma de si Dios iba a triunfar o no y a crear su casa, la casa de Israel, así como había hecho la casa del mundo tan perfecta. Ahora, ¿qué es lo que hace perfecta la nueva casa de Israel? ¿Qué es lo que arregla todo? Uno solo que esté dispuesto a perdonar a sus hermanos. Uno que esté dispuesto a obrar con misericordia, sana todo. Entonces aquí de nuevo, recuerdan que decíamos que el que bendice se pone a hablar el mismo idioma de Dios, que el que escucha esa palabra está en la misma sintonía con Dios. Pues aquí el que está en esta sintonía nueva de misericordia, ese está hablando el idioma de Dios. Porque el resto del Antiguo Testamento va a ser un intento estupendo, fenomenal, de cientos y cientos de veces repetirnos que Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. Dios es misericordia. El Papa Francisco, cuando convocó aquel año santo de la misericordia, nos decía que Cristo es el rostro misericordioso del Padre. Entonces la misericordia de Dios es eterna. Eso lo cantamos en esta Pascua, en todos los salmos que repetimos y repetimos, que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia, eterna es su misericordia, eterna es su misericordia. Eso ya está ahí retratado en la actitud de José, con la cual entonces se puede crear la casa de Israel. Lo más importante entonces para vivir en esa casa nueva, esa familia de Dios, es escuchar su palabra, es seguirle lo que él le propone en ese orden que está expresado en la primera página, y actuar, obrar con misericordia. Llegados a este punto, entonces, espero que haya servido para adentrarnos más en la sabrosura de la Escritura. La palabra sabiduría viene de sabor. El sabio no es el que sabe muchísimas cosas raras, es el que saborea la verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad y la saboreamos cuando le damos así vuelta y la rumiamos. Entonces, al llegar a este punto, hagamos como un poco de síntesis. ¿Qué verdades? Recuerdan que lo importante aquí no son las verdades científicas, históricas, las verdades de fe. ¿Qué verdades
tenemos aquí para nuestra salvación. Ya habíamos explicado algunas, que Dios es el único creador, que Dios es el origen de todo, que no hay otros dioses, que solo es el único, ni el sol, ni la luna, ni los horóscopos, ni nada de eso, ni ninguna otra cosa, que hay un solo Dios, que Dios llama a la vida y va saliendo todo de su palabra y su palabra da vida y llama a la vida las cosas. Así que Dios es un Dios vivo y dador de vida, que no quiere que haya muerte, impide que se mate para incluso comer, que crea al ser humano a imagen y semejanza suya, con esa dignidad que el Salmo 8 va a decir, apenas inferior a un Dios lo hiciste, ¿no? En una de las cartas de Pedro va a decir que nos va a divinizar. El proyecto de Dios es divinizarnos, en su Hijo, hacernos hijos en el Hijo. Estamos aquí también en todo el tema de lo que es la escucha de la palabra, de lo que es el orden que da identidad en ese proyecto del reino de Dios. Y está el tema de la ecología integral, por supuesto, que es cómo armonizar todo este respeto a la naturaleza dentro de esto. Y obviamente de los otros capítulos de la novela, como yo le llamé, de todo eso está la alianza de Dios con su pueblo basada en la escucha y basada en la misericordia. La santidad se alcanza a través de la misericordia. Esa es la lección que nos dio José en esas últimas líneas del libro del Génesis. Entonces vamos ahora a mudarnos aquí. Me van a perdonar que me quite estas cosas y tengo un técnico que me va a ayudar con la cámara porque quiero mostrarles antes de que concluyamos unos recursos que tenemos sobre la mesa. Aquí en esa mesa que ustedes pueden ver, voy a dejar el micrófono un poco lejitos. Esto es una simulación de los rollos que usan los judíos en la sinagoga, que llevan abrazada la palabra de Dios así enrollada y así la despliegan, la guardan así en un saco precioso y entonces cuando se despliega, pues entonces se abre. Recuerdan que dice el Evangelio que Jesús abrió el rollo de Isaías y entonces leyó allí el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues fue este gesto que hizo. Esto es del Antiguo Testamento, evidentemente, y es lo más antiguo que tenemos de la Escritura, escrito en rollos de papiro. Estos son ejemplos reales de hojas de papiro sobre las cuales se escribían entonces los textos. Tenemos aquí distintas, si quieres, no vas a poder acercarte, distintas versiones de la Biblia. La Biblia en hebreo, este es el Antiguo Testamento original se escribió en hebreo, y entonces así es que luce, se empieza desde atrás hacia adelante, ellos escriben de atrás hacia adelante, contrario a nosotros, y se lee de derecha a izquierda. Entonces así luce. Esto es una edición, la Biblia Schustertensia, de estudio del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se tradujo unos 100 y pico de años antes de Cristo al griego en África, en Alejandría, y la leyenda lo que dice es que 72 sabios en 70 días hicieron toda la traducción, se tardó mucho más. Pero aquí está en griego ese pasaje, todo el Antiguo Testamento escrito en el idioma griego, y esta versión circuló en el tiempo de Jesús y es la que se usaron los apóstoles, la que usaban en las sinagogas en tiempo de Jesús. Y esta versión tiene 7 libros que no tenían los judíos cuando hicieron la lista final. Esos 7 libros los conservamos los cristianos católicos y por eso le llamamos los de la segunda lista, los deuterocanónicos. Hablaremos más de eso en otro momento. San Jerónimo, el padre de los estudios bíblicos de la Iglesia Católica, tradujo todo al latín. Y entonces tenemos una edición que se llama la edición de lengua del pueblo, o en latín vulgata, vulgo quiere decir pueblo, y este es en latín, entonces todo lo que es la Biblia, traducida por San Jerónimo, y después ha tenido otras ediciones. Había una anterior a la que hizo San Jerónimo, la antigua latina, y él hizo entonces esa edición y esta ha sido reformada recientemente. Y este es el texto que nosotros usamos
en los textos litúrgicos, el leccionario y demás. Aquí hay una cantidad de recursos, libros. Les mencioné lo de las oraciones judías. Estas cosas se consiguen en librerías católicas, oraciones judías, y ya diremos alguna cosa curiosa sobre esto también. Y hay cantidad de cosas que podemos más tarde ir haciendo. Vaya haciendo usted su propia colección bíblica. Hay cosas muy sencillitas, como un atlas bíblico, que tiene mapas, ilustraciones, en todo eso de los mapas que decíamos, las rutas, etcétera, etcétera, y algo de la geografía y de los artículos y elementos que se usaban en aquel entonces. Tenemos distintas ediciones de la Biblia, hay centenares de ediciones de la Biblia, como sabemos. Una muy común en América Latina es la Biblia latinoamericana, que tiene millones de ediciones de libros que se han editado. También es muy conocida, es la Biblia de Jerusalén, un libro más grande, por supuesto. Y tenemos la que yo estaba usando hace un momento, la Biblia del Pueblo, de Alonso Shekel, que se ha popularizado mucho también y tiene una versión latinoamericana, etc. Hay diccionarios bíblicos, vamos a traer ya en su momento diccionarios grandísimos. Este es uno en inglés, que conseguí un día así, baratísimo, a 8 pesos, y es un diccionario, o sea que tiene palabras, explica la palabra y además es ilustrado, tiene fotografías, mapas y cosas así. O sea que todos estos recursos se consiguen y todas estas cosas se consiguen en internet también. Por último, les quiero recomendar a aquellos que deseen entonces tener una referencia básica para adentrarse general para la Biblia y sencilla. Hay introducciones magníficas, hay libros de historia de la Biblia, introducción al Nuevo Testamento, historia, escritura, teología, y así hay del Antiguo Testamento. O sea, hay libros especializados, historias del Antiguo Testamento, entonces en 2 tomos, que son de expertos, etcétera. Enciclopedias y bibliotecas enteras podemos encontrar. Pero si alguno me pide una recomendación sencilla, fácil de leer, le recomiendo este libro para leer la Biblia de Jean-Pierre Bagot y Jean-Claude Dobbs. Después pondré la cita para que ustedes la tengan. Y este es un librito relativamente corto y fácil de leer, con muchos cuadros, con ilustraciones, los libros de la Biblia, ilustraciones también de los capítulos y versículos, etcétera. Quién ha escrito la Biblia, temas, cronologías, ilustraciones, los distintos libros y sus enseñanzas principales, distintas cosas de arqueología. Es muy, muy bueno, muy ilustrado y resume muy bien para una persona que está empezando de lo que se trata. Me costó en algún momento $25.95 en las Paulinas. Ese es uno. Y conseguí, no hace mucho, de las ediciones de San Pablo también, de un equipo de misioneros centroamericanos, Entiendes el mensaje, para entender y comprender el sentido y el contenido de la Biblia. Entonces es un librito también pequeño, sencillo, con sus esquemas, que les puede ayudar para entender los distintos temas agrupados, o sea, que dice la Torá, que dicen los profetas, que dicen los demás libros. Entiendes el mensaje, así es que se titula. Vamos entonces a un último elemento, que es una asignación que les quiero proponer de ese documento de la exhortación del Papa Verbum Domini de Benedicto XVI. Esto se consigue en internet, se consigue en las librerías católicas, por supuesto, pero lo pueden bajar de internet, así lo buscan en cualquier buscador, Verbum Domini, sino también en la página del Vaticano, www.vatican.va, vatican.va, VA es de Vaticano. Ahí entonces están todos los documentos oficiales de la Iglesia. De ese les propongo, como les decía, unas lecturas para aquellos que quieran adentrarse en este último documento, el más reciente del Magisterio de la Iglesia, para conocer la Escritura. Los números 32 al 42, criterios para leer la Escritura en la Iglesia Católica. El número 72 al 89,
son todos referencias a la escritura y la vida espiritual, catequética y ministerial. Y los números 97 al 114, la relevancia de la palabra de Dios para transformar la realidad del mundo. Ahí les propongo entonces que puedan aprovechar y profundizar todavía un poco más en estos temas. Esto, que alguno lo ha preguntado, va a quedar grabado en YouTube, lo voy a editar y a quitarle los primeros minutos que tuvimos confusión y dificultades para que entonces quede colgado y darles la referencia a todos los contactos que tengo. Si alguna persona, yo no los tengo en mis contactos o en lo que sea, y quiere asegurarse de que va a recibir la información, puede escribirlo aquí en la pantalla al lado o escribirme a mi dirección de correo electrónico felicianopuertorico@gmail.com. Feliciano Puerto Rico, las 3 palabras completas. felicianopuertorico@gmail.com. Ahí me pueden escribir y me piden la información y lo que sea, podemos seguir comunicándonos. Vamos a reunirnos nuevamente con el favor de Dios el sábado que viene a las mismas 9:30 para continuar entonces con este curso y adentrarnos un poco más entonces. La próxima vez yo propondría que trabajemos un poco lo que es el tema de Éxodo, lo que es la revelación de la alianza, el nombre de Dios y todo lo que eso implica para toda la revelación en el Antiguo Testamento, el tema de la alianza, etcétera, y los grandes eventos como es el Éxodo y como es el evento del destierro, que son 2 hitos que marcan todo lo que es el Antiguo Testamento, y que alrededor de ellos entonces está el gran tema del reino y el papel de los profetas para ese proyecto. En otro momento, en otra sesión, entonces podríamos trabajar el resto del Antiguo Testamento, los libros sapienciales o de sabiduría, de espiritualidad, lo que es los salmos, la poética y todo lo que es litúrgico en el Antiguo Testamento. Con eso cubriríamos el Antiguo Testamento y entonces pasaríamos al Nuevo con el favor de Dios. O sea que esto pues se puede prolongar un poco más, pero qué bueno, ojalá que les haya servido y que podamos aprovecharlo al máximo. Quiero darle las gracias nuevamente y pedir a Dios que bendiga a cada uno de los que hemos participado en esta experiencia. Yo no soy un experto en Biblia, no es mi especialización, así que hago esa salvedad y pido a aquellos que sí saben y que tienen preparación, que cualquier sugerencia, cualquier corrección, cualquier cosa que tengan a bien hacerme, con todo gusto los recibo. Ojalá que hagamos de esto pues una experiencia de crecimiento mutuo. Como dije al principio y con eso concluyo, la Biblia se escribió para la vida. No es para saber muchas cosas curiosas y raras. Si usted sabe vivir lo que dice ahí, ya usted sabe Biblia. Aunque no la cite correctamente al pie de la letra. Para eso fue que se hizo, para un pueblo que quería vivir en encuentro, en alianza con Dios y construir su reino sobre la tierra, que mucho nos hace falta. Vamos a pedir esa gracia y que este tiempo entonces sea tiempo de bendición para todos. Que Dios les bendiga.